Bienvenidos de vuelta a Geomundo. Vamos con el siguiente tema, la nominación de Donald Trump de una jueza como candidata a la Corte Suprema de los Estados Unidos y los líos tributarios del presidente. La jueza Amy Coney Barrett, de 48 años, devota católica y firme opositora al aborto, fue nombrada por el presidente Donald Trump el último sábado desde los jardines de la Casa Blanca para reemplazar en el cargo a Ruth Bader, la magistrada de la Corte Suprema fallecida hace 10 días. Trump calificó a Barrett como una de las mentes legales más brillantes y talentosas de ese país. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution, Judge Amy Coney Barrett. Barrett, madre de 7 hijos, 2 adoptados de Haití y 1 con síndrome de Down, señaló que se ajustará a la ley y que sus ideas no influenciarán sus decisiones. I pledge to discharge the responsibilities of this job to the very best of my ability. I love the United States and I love the United States Constitution. Si el Senado aprueba la propuesta, supondría una enorme remodelación en el alto tribunal y Trump habrá logrado la victoria política de haber colocado hasta 3 jueces en un solo mandato. Este nombramiento ha enfurecido a los demócratas que siguen pidiendo que el nuevo presidente sea quien elija a la nueva magistrada. El presidente Donald Trump solo abonó $750 en impuestos sobre la renta en el 2016 y no pagó nada en 10 de los 15 años anteriores porque indicó tener más pérdidas que ganancias en esos ejercicios fiscales. Así lo reveló una investigación del diario New York Times. Tras la denuncia, Trump calificó las informaciones de falsas en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Totally fake news. No, actually I paid tax, and you'll see that as soon as my tax returns. It's under audit. They've been under audit for a long time. A diferencia de todos sus predecesores desde 1970, el mandatario se ha negado a difundir sus declaraciones de impuestos e incluso libró una batalla legal para evitar que se divulguen. Donald Trump es uno de los presidentes multimillonarios en la historia de los Estados Unidos, ya que posee una fortuna estimada en $3.100 millones. El magnate tiene repartido su patrimonio en bienes inmuebles, inversiones en negocios y marcas, entre otras acciones en su país y alrededor del mundo. El tema de los líos tributarios de Donald Trump parece tener para rato. Aparentemente el New York Times ha decidido hacerlo sangrar gota a gota y entonces va a revelar de manera prorrateada, digamos, la información que ha adquirido. Por ende me voy a centrar en el comentario de la nominada para la Corte Suprema. Donald Trump ya nominó 2 jueces que fueron ratificados por el Senado para la Corte Suprema, de perfiles muy distintos. Uno, Neil Gorsuch, era una persona que más allá de sus posiciones conservadoras, estaba calificada para el cargo y no tenía ningún escándalo en su vida personal. El otro nominado de Trump, Brett Kavanaugh, no estaba probablemente calificado en la misma proporción y sí había sido acusado de acoso sexual. La nueva nominada, Amy Coney Barrett, está en la línea de Neil Gorsuch. Nadie niega su competencia profesional. Probablemente no tenga los años de experiencia necesarios para el cargo, pero la capacidad académica y su desempeño profesional son universalmente reconocidos. Dicho esto, sin embargo, sus posiciones son sumamente conservadoras. Ahora, lo primero es bueno, ¿por qué? Porque cuando se nombran jueces a la Corte Suprema que tienen un capital propio, por así decirlo, tienen un reconocimiento profesional, suelen ser jueces con mayor autonomía para decidir que cuando son jueces con menor, digamos, calificación profesional y más aún si tienen acusaciones de acoso sexual en su vida previa a acceder a la Corte Suprema, como fue el caso de Clarence Thomas en los años 90 y el caso de Brett Kavanaugh. Entonces, por ejemplo, Neil Gorsuch, que fue nombrado, repito, por Trump, sin embargo, fue el voto decisivo para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos. Siendo él conservador, sin embargo, interpretó la ley de modo tal de que
la ley específicamente de derechos civiles se hiciera extensiva en su protección a los miembros de la comunidad LGTBI, cosa que difícilmente hubiera podido esperarse de un juez como Kavanaugh. Y en el caso de John Roberts, otro juez nombrado por republicanos, es el juez que le dio sustento al Obamacare, también fue el voto decisivo que le dio sustento al Obamacare, porque lo que se cuestionaba era la constitucionalidad del mandato legal para que los ciudadanos que no tenían seguro médico lo compraran. Era obligatorio por ley comprar seguro médico. Algunos afirmaron que eso era inconstitucional. Roberts, nombrado por un presidente republicano, dijo esto puede ser interpretado como un tipo de impuesto y el Estado tiene derecho a cobrar impuestos. El Obamacare siguió vigente. Entonces, como digo, nadie cuestiona su competencia profesional. El problema con ella es que ya ha expresado oposición siendo jueza en temas como el aborto, migración, armas, etcétera. Esto es un problema para los demócratas. Cuando digo el problema con ella, no es un problema obviamente para los republicanos. Y el tema es que el Obamacare va a volver a la Corte Suprema ahora por un cuestionamiento de otro tipo, y ella ya se ha pronunciado de manera crítica respecto a lo que acabo de mencionar, el criterio del juez Roberts sobre el mandato legal de comprar, seguro médico. El tema del aborto va a volver, y el tema de las elecciones. Ya el año 2000 fueron los jueces de la Corte Suprema quienes dirimieron la controversia electoral, y Trump está augurando que eso va a volver a pasar este año. Bueno, vamos al segundo corte y volvemos con el tercer y último tema, el 50 aniversario del Tratado de No Proliferación Nuclear. Vamos con el último tema de hoy, el 50 aniversario del Tratado de No Proliferación Nuclear. En el mundo aún existen 13.400 armas nucleares, el 90% de ellas en posesión de Rusia y Estados Unidos. De estas, 3.750 están desplegadas y casi 2.000 se mantienen en alerta operativa, según un informe publicado por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Pese a más de 70 años de esfuerzo por obtener un desarme nuclear global a través de diversos tratados bajo el amparo de las Naciones Unidas, poco se ha avanzado hacia ese objetivo. Si bien se dieron importantes reducciones de armas nucleares desplegadas desde la Guerra Fría, físicamente no se ha destruido ni una sola. Más de la mitad de la población mundial vive en países que las tienen o que forman parte de alianzas nucleares, los mismos que cuentan con programas de modernización de sus arsenales a largo plazo y con una dotación de grandes fondos. Además, existen 5 zonas libres de armas nucleares comprometidas a garantizar que no usarán ni amenazarán con usar armamento atómico: África, Asia Central, Sureste Asiático, el Pacífico Sur y América Latina y el Caribe. Históricamente, solo en 1945 se usaron armas nucleares. Las 2 bombas fueron lanzadas por Estados Unidos sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial, ocasionando la muerte de unas 213.000 personas. Hace poco, el país norteamericano puso en vilo el acuerdo nuclear iraní luego de que el gobierno del presidente Donald Trump anunciara de manera unilateral que las sanciones de la ONU contra Teherán habían sido restablecidas, acción que fue rechazada por la comunidad internacional y desestimada por las Naciones Unidas. El Tratado de No Proliferación Nuclear se puede resumir en 3 principios fundamentales. 1, ningún país que no tuviera armas nucleares antes de la ratificación del tratado podía adquirirlas. 2, los 5 países que tenían armas nucleares antes de la ratificación del tratado, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, Estados Unidos,
China, Rusia, Francia y el Reino Unido, podían mantenerlas temporalmente, pero se comprometían a desmantelarlas. El problema ahí es que mientras en el primer caso la prohibición es explícita, en el segundo caso la obligación de desmantelar el armamento no tiene fecha de caducidad, digamos. O sea, y entonces los países que tenían armamento nuclear pueden seguirlo teniendo indefinidamente sin violar el tratado. Se hacen acuerdos de limitación de armamento estratégico, por ejemplo, entre Estados Unidos y la Unión Soviética primero, Rusia luego, pero esos acuerdos, solo limitan el crecimiento de los arsenales. Las zonas libres de armas nucleares son 5, la más importante y la primera, si no me equivoco, efectivamente la primera, fue América Latina y el Caribe, a través del tratado de Tlatelolco, que es un tratado que se firmó en la sede de la Cancillería mexicana, ubicado en ese entonces en esa zona de Ciudad de México. Bueno, eso es todo por hoy.